Ok, perfecto. ¿Ya puedo Adelante. compartir pantalla? Sí, ya, claro. Muy bien. ¿Ahí ya la ven? Sí, sí. Sí, perfecto. Muy bien. Bueno, lo que vamos a ver ahorita es la nueva relación y la nueva estructura formativa de la Arquidiócesis de México, donde la vamos a entender de una sola manera. Hablar del proceso evangelizador con sentido misionero de la Arquidiócesis de México va a ser hablar de las etapas de formación. Va a ser exactamente lo mismo. Entonces, esto se los digo para que vayamos nosotros ahora entendiendo cómo se va a dar la dinámica formativa. Está unida totalmente evangelización, ¿sí? Con formación, como parte de un solo proceso de la Arquidiócesis de México. Entonces, presentaré las etapas y subsidios formativos de la Arquidiócesis y las entenderemos desde el proceso evangelizador. Recuerdo nada más nuestras etapas del proceso evangelizador con sentido misionero, que tiene la formación inicial, la formación básica y la formación específica. La formación inicial la vamos a entender como el encuentro con Cristo, la primera experiencia, ¿sí? De encuentro con Él. Va a incluir el primer anuncio, querigma y la reiniciación cristiana. Y va a ser, ahora sí que la etapa donde la persona vive esa experiencia de amor con Jesucristo, se acerca a Él y empieza su caminar con Él. Después entramos a la formación básica, que ahora busca dar continuidad a esa primera experiencia de ese amor, de ese primer amor, de esa vivencia del querigma y de la reiniciación cristiana, perdón, pero con un elemento más, a través de una profundización sistemática, ¿sí? Para que la persona pueda unirse más a esa vida en Cristo, pueda adherirse a Él y lo pueda conocer y sea este cimiento para su servicio apostólico. Y después la formación específica, que va a ir en una dinámica doble. Primero en función del servicio que se realiza, esto lo tenemos a nivel de grupos y movimientos, y también de los ambientes, porque uno de los objetivos, o más bien el objetivo principal del segundo sínodo arquidiocesano, es la evangelización de las culturas. Entonces esto nos requiere que tengamos una formación que nos ayude a evangelizar los distintos ambientes y culturas de la ciudad. Muy bien. De ahí entonces tendremos también una etapa que le vamos a llamar de formación continua o de extensión formativa, en donde se va a dar la actualización constante. ¿Y esto por qué? Porque la realidad pastoral nos interpela y nos hace de alguna manera estar en una constante actualización y en una formación permanente. Entonces, esta etapa tendrá que darse y seguirá en nuestro caminar. De ahí entonces pasamos ya a lo que es la formación inicial. Entonces, la formación inicial, como ese encuentro con Cristo, la vamos a identificar como la evangelización fundamental. Y bueno, una primera etapa tendrá que ser la organización para esa evangelización fundamental. Tendrá que ser esa organización ya sea para abarcar o trabajar con sectores, sí, dentro del territorio parroquial, con pequeñas comunidades, o por ambientes. Entonces tendrá que elegir la manera en que se va a trabajar y la dinámica de evangelización que se va a tener. Y esto, bueno, pues totalmente se inspira y se anima desde el ámbito parroquial. Esta formación inicial tiene momentos, que el primero es el primer anuncio querigma, ¿sí? Y va hacia dos destinatarios, hacia los no bautizados y hacia los bautizados alejados. Los no bautizados le vamos a llamar precatecumenado, aquí no lo he corregido, perdón, el precatecumenado, que son los no bautizados, los que iniciarán después un proceso de catecumenal o de iniciación cristiana, y los bautizados alejados, que también recibirán su primer anuncio querigma y después vivirán su proceso de reiniciación cristiana. Esas son las etapas de ese primer encuentro con Cristo, que les va a llevar a un primer inicio en el apostolado. Sabemos que cuando una persona tiene ese encuentro con Cristo, lo comunica, lo comparte, y ya desde ahí empieza su ser apostólico.
Sin embargo, también se va insertando en la realidad parroquial, en el apostolado parroquial, y eso le lleva a dar un servicio en la comunidad. Entonces, las etapas de esta formación inicial de evangelización fundamental va a ser el primer anuncio querigma, la reiniciación cristiana o el apostolado. Les voy a compartir la presentación, ¿eh? Se la envío a Ignacio y ya el que se las comparta con toda tranquilidad para que no se preocupen en tenerla. Muy bien. Entonces, esas son las etapas de esta formación inicial que, vuelvo a repetir, se anima y se da desde el ámbito parroquial. Después, la formación inicial va a tener sus subsidios propios. Para la etapa del anuncio querigmático a jóvenes y adultos, el subsidio que tenemos es Hoy ha llegado la salvación a esta casa, proceso querigmático que nos dimos a la tarea todo el año pasado de realizar en la dimensión, bueno, en la Comisión de Pastoral Profética. Ese es un subsidio que ya pronto se los voy a hacer llegar para que lo tengan, que es el de la etapa querigmática. Para el segundo momento de la reiniciación cristiana, también jóvenes y adultos, tenemos El Camino de Emaús, que es un libro que ustedes ya conocen, un manual que ya conocen, que lleva a la persona a vivir esa reiniciación cristiana. Para el catecumenado, en niños y preadolescentes, bueno, tenemos ya el proceso en la Arquidiócesis de México, con sus diferentes subsidios, que aparecen aquí. Descubra a Dios, vive en comunión con Dios, camino con Jesús, camino con la iglesia y actúo con el Espíritu Santo. Para jóvenes y adultos se está preparando el material que se va a trabajar. Ustedes, perdón. Y para el apostolado, es decir, para que la persona empiece a esa vivencia apostólica, tenemos el subsidio en jóvenes y adultos del famoso Manual Cero, que es el Llamados por Jesús para ser discípulos misioneros. Entonces, en base al proceso de evangelización, ¿sí?, de los bautizados alejados, el primer anuncio es: hoy ha llegado la salvación a esta casa. La reiniciación cristiana es con el Camino de Emaús y el apostolado se trabaja con el Manual Cero, que es Llamados por Jesús para ser discípulos misioneros. Estos son los subsidios de esta formación inicial. Esto, entonces, les digo, se da en el ámbito de la parroquia y por supuesto es animado desde el consejo, desde los diferentes grupos, desde el compromiso evangelizador de todos los agentes de pastoral. De ahí pasamos entonces a la formación básica, que aquí sí va a haber muchas modificaciones conforme nosotros la veníamos conociendo. Voy a saltarme todo esto para irnos directamente a los subsidios. Antes se manejaban por años y después empezamos con un lenguaje a manejarlo por ciclos. El primer ciclo, conversión; el segundo ciclo, comunión; y el tercer ciclo, apostolado. Una de las peticiones que nos hicieron es que esta formación fuera más breve, mucho más breve. De hecho, había la intención de que se redujera a 6 meses. Eso fue lo que nos pidieron. Entonces, pues nosotros dijimos que esto no podía ser posible. Sin embargo, podríamos dar opciones. Y dentro de estas opciones era manejarlo por horas. Y ya dependía entonces del avance de cada parroquia o de cada decanato, ¿sí?, el tiempo que durara la formación. Sin embargo, también nos pidieron que acotáramos nosotros algunos temas y que viéramos cuáles podrían también reincorporarse o modificarse. Y entonces es como queda ya esta parte. En cuanto a la conversión, ¿sí?, tenemos nosotros ya la iniciación a la Biblia con el Manual 1, que ustedes conocen, y si ustedes se fijan, ya aquí aparecen las horas que se le tiene que dedicar. Esto es muy importante que lo respetemos. Sí, el manual tiene 20 sesiones, por lo tanto se piensa de una sesión por
por hora. Sin embargo, vamos a ir haciendo ajustes y vamos a ir viendo que algunos manuales se van a juntar y vamos a darnos cuenta que hay otras materias que se agregan a esta formación básica, como es el de Historia de la Salvación. Este no está, es un manual que está pendiente, que se tendrá que realizar. Sin embargo, ya será necesario que lo vayamos incorporando en nuestra formación en el primer ciclo de conversión, ¿sí? Y bueno, pues hay muchos materiales que podemos tomar en Historia de la Salvación y nos podemos también basar incluso en el Catecismo de la Iglesia Católica, ¿no? Entonces, pero se le tendría que dar un espacio de 10 horas. Luego, otro elemento que no estaba en la formación es Dios es Padre, Hijo y Espíritu Santo, es decir, Santísima Trinidad, también está pendiente como manual, y también se trabajaría 10 horas, y también vuelvo a lo mismo, podríamos basarnos tranquilamente en el Catecismo de la Iglesia Católica para poder trabajar esta parte. Ya después tenemos el de Cristo Sacramento del Padre, que sería el manual 2, que lo conocemos, donde se le dan 15 horas. Aquí se juntan en el siguiente 2 manuales, el Anuncio del Reino y la Vida en Cristo, el manual 3 y el 11, en total 20 horas, y el manual 4, María Portadora de Jesús, 10 horas. En total del primer ciclo son 85 horas que se tienen que cubrir. Es un elemento que sí es muy importante que lo tengamos muy en cuenta. Ahora es por horas. Luego tenemos el segundo ciclo, que es la comunión. Juntamos el manual 7 y 9, Iglesia, Misterio, Comunión y Misión. Luego la oración respuesta al Padre en Jesús, manual 5. Los anteriores 20 horas, 15 horas. Sacramentos de iniciación, el manual 6, 15 horas. Sacramentos de curación y servicio, 15 horas. Celebración de la Iglesia, que es el manual 18, 10 horas. El hombre y la mujer imagen de Dios, el manual 14, 10 horas. Total de 85 horas. Y en el apostolado tenemos nada más el de la Iglesia Servidora del Reino, el manual 10, que son 10 horas. Entonces, hasta aquí se completaría nuestra formación básica. Y en esto que yo les comentaba de horas, vemos las diferentes posibilidades que podemos tomar. Aquellos que estén interesados en terminarlo en 6 meses, pues tendrían que dedicarle 8 horas a la semana a la formación. Esto fue un elemento que nosotros les pusimos muy en claro. ¿Por qué había sido tan lenta y por qué de tantos años? Porque se le dedicaba muy poco tiempo a la formación. Entonces, en este sentido, sí era muy importante que nosotros nos diéramos cuenta que entre más tiempo le dediquemos, más podemos avanzar. Si lo quieres hacer en 8 meses, 6 horas. Si lo quieres hacer en un año, 4 horas a la semana es lo que le tienes que dedicar. A lo mejor esta es la que más nos convendría a todos. 2 sesiones de 2 horas, ¿sí? Que sería como el ideal. Un año me parece que es bastante adecuado y que motiva a los agentes a seguir. Y si seguimos en el ritmo de 2 horas por semana, pues sí se nos va a 2 años, ¿no? Entonces, esto es importante que lo tengamos. Pero aquí se dan cuenta que en el apostolado nada más hay un solo manual y que nos faltan algunos otros elementos. Y esto es porque nos dimos a la tarea de preparar lo que es la formación específica, ¿sí? En cuanto a la formación específica, tengo que recordarles la finalidad. Brindar las herramientas pastorales para evangelizar los distintos ambientes concretos en la ciudad. Es brindar herramientas para evangelizar ambientes concretos, para acompañar a las personas en las etapas de desarrollo de vida y para que la persona sea capaz de dar a Cristo en los ámbitos donde se desenvuelve. Esa es la finalidad. Pero para eso, nosotros necesitamos tener muy claro que a veces quemábamos etapas. Y entonces primero empezábamos con lo específico, sin tener los elementos de encuentro con Cristo, formación inicial de evangelización fundante, y sin tener la formación básica e integral que te da la posibilidad de dar razón de tu fe a todo aquel que lo pida. Entonces nos volvíamos expertos en liturgia, nos volvíamos expertos en catequesis, nos volvíamos expertos en muchas cosas,
Incluso a veces teníamos excelentes capacitaciones, pero no necesariamente un proceso formativo integral. Para esto también quisimos abordar un elemento que es necesario en base a lo que la arquidiócesis está trabajando. Tener un tronco común en cuanto a la formación específica. O sea, antes de pasar a la formación específica, es necesario que haya un tronco común. Y ese tronco común, pues va en base a algunos manuales y a otros elementos que están o son necesarios en este caminar. Primero, la necesidad de renovarnos en nuestra misión y ministerio como laicos, en nuestra vocación laical, redescubrirla, ver hacia dónde la orientamos, hacia dónde la planteamos. La necesidad de ver que lo que hacemos es pastoral, una pastoral que tiene como base a Jesús, que es buen pastor, y desde Jesús buen pastor es capaz de comunicar la vida de fe en la comunidad. ¿En dónde? En la ciudad. De ahí entonces se retoma el manual de evangelización de las culturas de la ciudad, el manual 15. ¿Por qué? Porque esa acción pastoral es muy concreta, es en la ciudad, en la urbe con todas sus circunstancias. Esta evangelización tiene un rostro de caridad que nos lleva a la necesidad de vivir la dimensión social de la fe, que es el manual Puente 2. ¿Por qué? Porque una evangelización sin el testimonio de caridad es una evangelización que no resuena, que no es completa. ¿Con qué pedagogía vamos a realizar esta acción específica? Con la pedagogía guadalupana, con la pedagogía de Santa María de Guadalupe, que sigue siendo evangelizadora no solo de México, sino de América y de muchas partes del mundo, con esa pedagogía de cercanía. ¿A través de qué? De una pastoral misionera que tenga un elemento o una, vamos a llamarle una actitud de escucha y de acompañamiento. Este tronco común, ¿sí? Tiene una duración de 70 horas y esto también se tiene que garantizar en Cefalae, dentro de la formación básica, y se tiene que garantizar la introducción a la formación específica o tronco común de la formación específica. Esto nos toca como Cefalae. Ya después pasará a la formación específica, que puede darse dentro del Cefalae o puede ser dado de manera general por la arquidiócesis en sus distintas dimensiones y en pastorales nuevas, diferentes, que van surgiendo, ¿no? En base a la misma realidad. Esta formación específica nos requiere una pastoral bíblica, una pastoral catequética en línea de vida, una pastoral infantil, adolescentes, juvenil vocacional, familiar y adultos, adultos en plenitud, que es un área nueva que no está a nivel arquidiócesis, una pastoral litúrgica, ministros extraordinarios de la Eucaristía, pastoral de acompañamiento a enfermos y familiares, que también es una pastoral que requiere realizarse, la pastoral de acompañamiento en las pérdidas, que también es una nueva área que es muy necesaria, trabajar en la pastoral del sentido de vida, ser agente de desarrollo humano, en el desarrollo psicoevolutivo y el abordaje pastoral, etcétera. Pastorales que también tendrán que ir brotando de los diferentes ambientes. Y después les decía yo que hay otro tercer momento, que es la extensión formativa, que complementa esta formación específica. Hasta el momento tenemos algunos elementos ya avanzados, como la teología bíblica, la iglesia en salida, métodos de evangelización urbana, teología y enseñanza de la fe, análisis de la realidad urbana y detección de ambientes, obtención de información estratégica para la evangelización, diálogo intergeneracional, acompañamiento espiritual, espiritualidad cristiana, pastoral de pacificación, etc. Estos entonces son los caminares que se van a empezar a dar. Desde Cefalae podemos nosotros también coordinar la formación específica, ¿sí? Y sobre todo pidiéndole a las dimensiones, y aquella que no esté se solicita directamente a Cefalae, para que si hay alguna necesidad concreta y no está dentro de los elementos formativos que tengamos, pues la podamos realizar, la podemos preparar y la podemos dar. Eso es un elemento que sí podemos nosotros trabajar. Bueno, pues ahora sí les escucho si hay alguna duda, alguna resonancia. De todos modos les digo, esta presentación se las hago llegar y ya la analizan de manera más concreta y
Y si ahí surgen dudas, pues con gusto. Perfecto. Si alguien tiene alguna duda, bueno, creo que la primer duda que surge es con relación a qué vamos a hacer. O sea, nosotros ya tenemos cierto camino andado, entonces, ¿nos vamos a acoplar a este nuevo plan o nosotros vamos a terminar con los libros del plan anterior? Mira, con los de primer ciclo, si es que lo hay, sí hay que hacer luego la adaptación. Ujú. Sí, en el primer ciclo sí habría que hacer luego la adaptación. En donde pues ya están terminando el tercer ciclo, a lo mejor nada más sería completar el tronco común, que lo tengan. Sería lo único que yo vería como adaptación, para que no solamente les demos sus constancias de formación básica, sino también su constancia de que ya tomaron el tronco común de la formación específica. Ya si van en segundo ciclo, bueno, pues sí, tendrían que tener o terminar el segundo ciclo como está, como lo tienen, y el tercer ciclo ya hacer los ajustes con el tronco común. Eso es lo que sí les pediría. Pero no sé si esto responda un poco a lo que preguntas, Ignacio. Sí, de hecho, el grupo o la mayoría de las personas que están en este momento son del grupo de la mañana, digamos, y justamente acaban de terminar el primer ciclo. O sea, Ok. ya se terminó el primer ciclo completo. Ah, ok. Entonces, a lo mejor nada más sería hacer el ajuste ya a partir del segundo ciclo, ¿no? Perfecto. Segundo Eh, ciclo y ya tercero y el tronco común. ok, ¿alguna de ustedes tiene alguna pregunta? Marta, Leonor. Perdón, el tronco común, ¿son otros libros o otra serie de libros como los que estamos viendo? Sí, el tronco común, algunos manuales ya están editados, ya son parte del itinerario que tenemos, sí, como sobre todo los manuales puentes y el de evangelización de las culturas de la ciudad. En sí, el que faltaría nada más es el de escucha y acompañamiento y el de pastoral, pero ese es un temario que ya estoy realizando. Perfecto. Entonces nosotros empezaríamos con el tronco común y aparte también el siguiente ciclo, ¿o cómo sería? En el caso, esto sería más bien para tercer ciclo, Ah, hacer el ah, ajuste pertinente en tercer ciclo, ¿de acuerdo? Entiendo que van a iniciar sí, el segundo ciclo, entonces nada más hay que hacer la adaptación de segundo ciclo de ahí en perfecto. adelante. Muchas gracias. Sería eso. No sé si alguien más quiera comentar algo. Esta adaptación conlleva por ejemplo, las 4 horas que usted sugiere a la semana para ir avanzando un poco más rápido. Para llevarlo a cabo en un año, sí, sí. Y creo que también, ustedes yo creo lo están midiendo. Todos los cursos que ahorita, por ejemplo, de formación específica que estoy difundiendo, están pidiéndome formaciones breves. Y esto requiere o lleva también al momento o la vivencia que la pandemia misma nos está generando. Inconscientemente no se están haciendo planes a largo plazo y eso hace que a las personas les sea atractivo un poquito lo breve. No quiere decir que sea lo mejor, sin embargo también tenemos que leer la realidad y lo que estamos experimentando. Por ejemplo, yo difundí un diplomado de 2 años y por verlo 2 años, ya no tuve y el mismo diplomado lo difundí en un año 3 meses y por ese año 3 meses tuve foro. Ah, Son cuestiones que se están dando dentro de la realidad, ¿no? Entonces lo único que hice fue aumentar un poco más el número de horas, por ejemplo, 3 horas por semana y me está funcionando. Entonces, si ustedes vean esa posibilidad de, no sé, 2 sesiones de 2 horas a la semana, a lo mejor podría ayudarles para ir avanzando
en esta dinámica. Pero ciertamente hay esa situación en la sensación de la persona, ¿no? A no comprometerse a cuestiones muy largas. Sí, pueden ser muchos factores, todavía no tengo el análisis, pero sí se está dando esa parte, ¿no? Muy bien. Oye, pensando en que se aumentara a 2 días a la semana, ¿sería factible que un día se dieran, digamos, que un módulo y el otro día otro para que sean 2 facilitadores distintos o 4 facilitadores distintos? Sí, esa modalidad les queda libre, ¿eh? Y Ok. la pueden ustedes coordinar sin problema. Sí, de todos modos sería avance. Ajá, sería avance porque se está caminando conforme al programa de horas. Entonces no habría ningún problema. Además también creo que eso es muy bueno porque les haría atractivo. Sentiría la persona que está avanzando en su formación. Entonces creo que sería muy benéfico, Ignacio. Muy bien. Perfecto. ¿Alguien tiene alguna otra pregunta? No sé, Jorge, si tiene alguna duda. Pues bueno, solo sería cuestión de hacer un consenso, ¿verdad? Entonces, Sí. Ustedes pueden coordinarse, organizarse, ver lo que crean que es más conveniente. Ajá. Incluso a lo mejor un día, 3 horas también lo pueden hacer. también Y puede ser. también se reduce el tiempo. O sea, si ven que les cuesta trabajo invertirle 2 días, pero puede ser un día, 3 horas, también es cuestión de que ustedes lo planteen. O más Lo tempranito. lo importante de aquí es que ustedes vean lo que mejor les convenga, ¿no? Pero sí manejar las horas, eso sí es muy importante, eso se los pediría. ¿De acuerdo? Porque toda esta modificación no responde a Cefalae, no respondió a la Comisión de Profética, fue una petición pues del vicario de pastoral y de uno de los obispos. Entonces nosotros pues simplemente dimos respuesta, ¿no? Y tratamos de cuidar lo mejor posible el itinerario. De ahí que ganamos con lo del tronco común. Fue el elemento que pudimos nosotros también favorecer. Ya me fui. Pero bueno, a ver, no sé si alguien más. No, que yo creo que ya quedaron las cosas claras y ya nada más es cuestión de organización, cómo se va a trabajar, ¿no? Y el plan que nos acabas de plantear para poderlo llevar a cabo. Ah, sí. Ay, no, esto no. Bueno, ¿Quiere perfecto. comentar algo? Leo, ¿quieres comentar algo? Habría que ver, como dicen, o sea, para acabar el 2 se tienen que aumentar libros, ¿no? Horas, no libros. Horas, Horas, pero con temas. exacto. Horas con temas. Ujú. Y eso es para terminar el 2. No pasamos al módulo 3. Nada más para confirmar. No pasamos al módulo 3. No te alcancé a escuchar lo último. No pasamos al módulo 3. Ok. No, ¿verdad? Sí, no, más bien sería Es para adelantar el 2. exactamente, así es. Bueno. Ahora, el tronco común sí es muy importante se tenga porque las pastorales específicas no se van a detener en esa parte que se toca del tronco común, sino ellos ya van a arrancar solamente con la parte particular, ¿no? Entonces sí es muy importante que garanticemos eso en Cefalae. Cecilia, no sé si quiera comentar algo. ¿Estos libros vamos a ocupar, buenos días, material extra o solo con estos libros? Va a ser como base los manuales. Justamente me pone un manual que ya no está, que es el de Caminar no está Histórico de ese? la Iglesia. Sí, el Caminar Histórico de la Iglesia no. Lo vamos a tocar en el área de extensión Lo formativa. acabamos de comprar. Sí, lo acabamos de comprar. Bueno, ok, les va a servir de todos modos mucho. En el área de extensión formativa vamos a abrir un curso de historia de la Iglesia
y aparte de historia de la iglesia en México. Ay, qué Ajá, padre. entonces, sí, de hecho va a ser, va a ser de alguna manera tipo verano, ahora sí que de organización intensiva, pero va a ser ya como complementario. Ahora, eso no quiere decir que ustedes mismos no quieran o no puedan dejar de complementar la formación. Ujú. Si ustedes ven, es que sí es necesario que demos nosotros caminar histórico de la iglesia, y que sabemos por supuesto que sí es necesario, lo pueden ver en algún otro momento, pero una vez cubriendo la formación básica y el tronco común. Pues eso sí puede quedar como parte de una formación continua. Ujú. Pero entonces, Sí. ¿qué seguiría para nosotros, por decirlo así? Porque nuestros temas eran 8-7 y qué otro, tendremos que comprar otro material. Se tendría más bien que adaptar ya en lo que es el segundo ciclo que les presento. Ajá. Es el que tendrían que adaptar. Cuando lo vean ya en la presentación, ahí se van a dar cuenta cuáles son los manuales que hay que Comprar. trabajar. Sí, pues sí, de antemano, pues ahora sí que una disculpa, me da mucha pena que No se haya muchos preocupe. No hay gastos. problema, No gracias. se preocupe. Igual los Créanme leemos, que o sea, no hay problema. Aprendizaje sí, extra. sí, 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 y además hasta se los puedo complementar enviándoles un curso que tengo que es Historia de la Por Iglesia siglo a siglo. supuesto, muchas gracias. Como que más digerido, más ubicado, porque aquí que manual que tenemos, el manual 8, es más temático, es por temas de historia de la iglesia. Y entonces a veces se pierde un poquito el enlace de cuándo sucedió cada cosa. Pero bueno, con gusto se los puedo también Muchas compartir para que gracias. ustedes lo complementen, y ayuda muchísimo. Es una materia que defendí mucho, pero no quedó más que sacrificarla. Tristemente, pues fue una petición externa y nosotros pues, cumplimos y obedecemos, ¿no? Perfecto, gracias. Entonces continuamos con el 7 y Por el favor. 9. Y estoy viendo que regresamos Si ya dieron al 5. los que ya dieron, a lo mejor lo que podríamos hacer sería complementar con los que no se dieron del primer ciclo, que es Historia de la Salvación y que es Padre, Hijo y Espíritu Santo, que les digo que pueden tomarlos del Catecismo de la Iglesia Católica. Tú nos darías el Podríamos hacer temario, esa... o sea, los números para tomarlo del catecismo. Bueno, están los títulos de hecho así, como Santísima Trinidad y como Historia de la Salvación. O sea, sí es fácil, los sí capítulos. es fácil encontrarlo en el catecismo. No tendrían inconveniente en ello. Uh-huh. Y también, pues hay muchos libros, ¿no? Con respecto a la Historia de la Salvación. Hay muchísimos, sobre todo toda la gama de Biblia. Tiene muchas propuestas en base a ello, ¿no? Sí, tanto del padre Carlos Junco, del mismo padre Carrillo Alday. O sea, hay muchos elementos muy valiosos que podemos nosotros tomar, ¿no? También. Pero yo como base y algo que tenemos, ¿no? Pues no sé si hubiese algún otro comentario. Sí, César, nada más para aclarar, el tronco común que habías comentado antes de la específica, ¿ese se daría junto con el tercer ciclo? Sí. Sí, nada más que, mira, te digo que esa fue una ganancia. Ese fue un gol que todavía no han detectado los superiores. Vamos a dar la constancia de formación básica, más bien su diploma de formación básica, hasta que tengan el manual último. Y luego vamos a dar una constancia de tronco común. Va a ser para nosotros, va a ser dar dos Constancias. Dos reconocimientos, el diploma y la constancia, pero lo vamos a garantizar. Lo vamos a garantizar. Le quitamos toda la presión cuando lo pusimos como tronco común. Ok. Quitamos toda la presión de que tenían que quitar lo que era muy largo y todo. No, ahí fue aceptado sin ningún problema. Pero, pues en realidad es completar más la formación. Si ustedes lo ven, es completar más la formación, aunque sacrificamos algunos manuales. Muy bien.
Perfecto, pues si no hay, Sí, de si verdad no hay que más sí, dudas, creo que con esto podemos concluir y estaremos en contacto vía WhatsApp para organizarnos y definir la fecha de inicio y los facilitadores para el próximo Sí, sí, ciclo. si ustedes vean la mejor manera, la mejor organización, sí, los tiempos. Y ya nada más me informas, Ignacio, cómo queda el centro y conforme va a caminar, en qué horario y en qué tiempo, ¿no? Sí, claro que sí, con mucho gusto. Ok, perfecto. Bueno, pues muchas gracias, César, te agradecemos muchísimo tu participación. Sí, sí, sí. Tengo obra en mi casa, por eso ando así de un lado a otro. No te preocupes, Leonor, adelante. Por ejemplo, César, hay oportunidad para apoyarnos en más facilitadores, por ejemplo, que fuera decirle a Emilia Cuellar que nos apoyara, por ejemplo, o algo así. Mira, ustedes pueden también ver las personas idóneas y adecuadas para... Espérame, que no oigo, espérame. No oigo. A ver, ahora sí, dime. Sí, ustedes pueden ver también en conjunto quiénes podrían ser los facilitadores idóneos y adecuados para cada manual. Y también tiene que ser parte de su organización de ustedes. Pero sí, sí lo pueden trabajar, ¿no? Verlo con quienes... Con Emilia o con Andrea o... Ustedes véanlo, ¿no? Ustedes dícenlo. Bueno, ¿De es acuerdo? una pregunta. Nada más lo que sí les pediría es que se sujeten a las horas. Básicos del manual, ¿no? O los temarios. Bueno, está bien. Eso sí les pediría, ¿no? Porque Claro. sí hubo la experiencia de que sí se prolongaron algunas materias muchísimo, ¿no? Entonces, ahí sí habría que tener nada más esa atención en cuidar las horas. Sí, aquí en este caso y en este grupo, ¿te acuerdas? Fue una petición exprofeso de que ellas hasta ese momento nada más contaban con 2 horas, pero por lo que oigo están entusiasmadas y entonces tal vez hay Sí, oportunidad de miren, ampliar el tiempo. También recordemos que es formación básica. ¿Mm? Ya en la extensión formativa, ahí sí ya se podrá complementar con diplomados especializados, por ejemplo, en el área bíblica, en el área teológica, o sea, ya podemos nosotros ahí profundizar más, ¿no? Pero también entonces, sí, recordemos formación básica, cubrimos elementos que son necesarios, cubrimos elementos que dan una formación integral que hace que la persona sea capaz de dar razón de su fe, ¿no? Pero sí les pido que respetemos esos tiempos. Muchas gracias. Bueno, Gracias. si ya no hay nada más, Gracias. me despido porque tengo que entrar a otra reunión. Gracias. Ok, muchas gracias, César. Que estén muy bien. Gracias a ustedes. Buen día, Buen gracias. día. Y Muchas gracias a todos por haber cualquier participado. cosa, pues Gracias. estoy a sus órdenes, ¿eh? Muy amable. Gracias. Perfecto. Hasta Gracias. luego. Hasta luego, que estén muy Gracias. bien. Gracias. Muchas Gracias, gracias. Leonor. Bye. A todas, un Gutenberg. abrazo. Bye, bye, bye. Cuídense.